Antes de partir quiero saludar a todos los que están conectados. Hay algunas caras conocidas por ahí del fútbol, compañeros como futbolistas, compañeros de trabajo también en Chile, Católica, hasta Cristian, al profe Víctor por ahí, a Leo Medina, a Nelson Arias del Perú, a Don Atilio, mi querido Atilio. Bueno, en fin, veo que se están conectando más personas, así que primero agradecerle a ustedes que se hayan dado este tiempo. A mí me encanta el ida y vuelta, así que para mí lo más enriquecedor va a ser seguramente la tanda de preguntas. Y nada, siéntase con toda la confianza de preguntar a través de Alejandro, que va a ir moderando la conversación. Tengo que compartir pantalla, Ale. Ya está listo para ¿Ahí compartir. está? Sí. Perfecto. ¿Se ve ahí? Ahí se ve, ¿no? La presentación. Sí, se ve muy bien. Ya, perfecto. Bueno, lo primero que les voy a decir es que esta presentación del rol de asistente de campo, un poco como lo introdujo Alejandro, no es que exista una función del asistente de campo, del segundo entrenador, del ayudante técnico, según el lugar donde estemos se le llama de distintas maneras. Es lo que les voy a presentar, lo que yo pienso de la posición de este rol en un cuerpo técnico, en un comando técnico, y en gran parte la experiencia que me tocó vivir a mí. Tal como lo dijo Alejandro, yo una vez que dejé de jugar como futbolista profesional, me integré rápidamente a trabajar con Mario, y mi rol dentro de ese cuerpo técnico fue cambiando con el correr del tiempo. En Huachipato, que fue mi primera experiencia con este grupo, mi tarea era más de analista. Después pasamos a la Universidad Católica, donde ya era un asistente de campo, a pesar de que éramos dos ayudantes en ese club. Y después, cuando fuimos a Sporting Cristal, fue mi primer año como segundo entrenador, y lo mismo que me tocó hacer en Colo Colo. Las funciones fueron distintas, fueron variando, pero en esta diapo, el título es justamente la importancia de los asistentes. Acá quiero marcar que no es solo el asistente de campo o el segundo entrenador o el ayudante técnico el que tiene este rol. Son todas las personas que trabajan con un entrenador o en un cuerpo técnico las que tienen que eh, ser el soporte de este entrenador. Tanto el ayudante técnico, el preparador físico, el entrenador de arqueros, si es que hay un psicólogo, están los analistas, eh, incluso la gente que a veces es de los clubes que pueden trabajar en las áreas médicas. Ellos tienen que ser un sostén, porque el entrenador finalmente es el que se lleva toda la presión. Es el que pone el nombre, el que pone la cara, para las buenas, pero también para las malas. Cuando los tiempos no vienen bien, no se dan los resultados, es el que aparece en los diarios, es el que le llega a la prensa, es el que le caen los hinchas. Entonces, es el nombre que se expone, y lo ideal, lo que se busca con este soporte es que el entrenador esté enfocado en las cosas más importantes. Dentro de las cosas que son más importantes, ahora me meto un poquito más en lo específico del ayudante técnico. Insisto, esto es lo que yo pienso y de las cosas que me tocó vivir con Mario y su cuerpo técnico. Una de las cosas más importantes es conocer el modelo de juego del entrenador. A medida que uno comparte campeonatos, años, competencias distintas, incluso distintos países, la relación se va desarrollando y es mucho más fácil. Y tiene que ser así este conocimiento y este entendimiento
porque si en algún momento no está el entrenador, el que asume es el ayudante técnico. Si en un partido está expulsado, tiene que asumir. Si algún futbolista tiene alguna duda, el que tiene que transmitir esa misma idea futbolística es el asistente. Más allá de que algunas veces uno piense distinto. Hay situaciones en que quizás el técnico tiene una forma de ver una situación del juego y el ayudante puede encontrar otra solución o tiene otra idea, pero en ese contexto en que uno está en un grupo de trabajo, hay que ser muy leal y hay que ser defensor de la idea del entrenador, en este caso. Como segundo punto, tengo el ser soporte del entrenador, que tiene que ver con lo que les hablaba antes. Este soporte emocional, quizás muchas veces sacar la información adicional. Insisto, el entrenador tiene que estar para las cosas importantes. Entonces, es rol del asistente y de la gente que trabaja con él el que no se llene de cosas, que no se llene de ideas. Como dijo Alejandro en la introducción, a veces el ayudante es el canal con los futbolistas. Eso dependiendo de cómo se estructure un cuerpo técnico, a veces es el preparador físico el que tiene ese rol, puede ser el ayudante, pero es muy probable que el futbolista se abra y se atreva también a expresar muchas cosas más con los asistentes, con el preparador físico, con el ayudante, a que con el técnico. Incluso hacer alguna sugerencia de lo que sea, de la forma de jugar, para pedir un permiso. Entonces, en ese sentido, los canales hacia los futbolistas son los ayudantes. Y como tercer punto en esta diapo, hablo de entregar información relevante. Como les dije, lo importante es que el entrenador tenga su cabeza enfocada, ojalá en la competencia, pero la verdad es que, sobre todo en nuestro continente, el entrenador tiene que estar en muchas cosas. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar en clubes como Católica y Sporting Cristal, que los pongo como ejemplo, que a pesar de que no son clubes de los más grandes, de los más top en Sudamérica, son clubes muy ordenados. Y la verdad es que el hecho que la gerencia estuviera cerca y al tanto de todas las cosas facilitaba mucho el trabajo de nosotros. Sin embargo, en otros clubes el entrenador tiene que hacer scouting, el entrenador se tiene que preocupar de los viajes, el entrenador se tiene que preocupar de los materiales de trabajo, y realmente esa es una pérdida de energía y sobre todo una pérdida del foco de lo que realmente tiene que ser la labor del director técnico. Entonces, volviendo a esto de entregar la información relevante, si yo vengo, si un asistente técnico o preparador físico, esos detalles no los puede solucionar y se los lleva al técnico, está cargando más tareas y le está haciendo perder el foco. Ya metiéndome un poco más en el trabajo mismo, en lo netamente técnico, por decirlo de alguna manera, me gustaría dividir este trabajo en tres partes. En el periodo precompetitivo, que tiene que ver con la llegada a un club, con la llamada pretemporada, antes de que empiece la competencia. Luego vamos a una semana de entrenamiento en una semana ideal, en un microciclo con semana completa. Y finalmente el día de partido, para ver las distintas tareas, cómo se dividen los trabajos, cómo me tocó a mí vivirlo en cada uno de estos momentos. Lo primero, en el periodo de precompetencia, como les decía, es el momento en que uno llega a un club, son las primeras semanas. El rol del asistente técnico, en este caso la experiencia que me tocó a mí, con el armado del plantel, primero que nada, uno tiene que, a mí me tocó ver un montón de futbolistas,
como les dije, en algunos clubes era más fácil realizar la selección porque ya se había hecho una selección previa, o incluso en Sporting Cristal los refuerzos en su gran mayoría ya los habían contratado, porque el club tenía una línea de trabajo, tenía una línea de juego definida, pero me tocó en otros momentos tener que viajar a ver futbolistas al extranjero, tener que ver un montón de videos de futbolistas de todos lados del mundo, y claro, con la visión personal, sabiendo qué es lo que quería Mario en este caso, yo también iba haciendo el filtro. Y finalmente eso se tenía que ajustar a la realidad económica del club. Pero esa es una tarea importante en ese periodo. También, sobre todo cuando se llega a un club distinto, hay que tratar de conocer rápidamente al plantel y sobre todo conocer a las personas que lo componen, tanto el plantel como las personas que trabajan. Es importante porque tenemos que saber tener esa conexión con el futbolista. El caso de lo que me tocó vivir a mí, quizás más difícil fue cuando llegamos a Perú. Fue entre comillas difícil, porque fue acostumbrarnos y conocer a una cultura distinta. Entonces, los primeros días, nuestro trabajo, más allá de lo futbolístico, era conocer a la interacción que tenían en los entrenamientos, en los momentos en que están elongando los jugadores, quién se junta con quién, cuáles son las bromas que dicen, quiénes son los líderes, cómo se distribuyen quizás en las mesas. Ese conocimiento es muy importante para después tomar decisiones. Y en ese aspecto es muy importante lo que pudiera hacer yo en ese momento, lo que pudiera hacer mi asistente en el futuro, porque como les decía antes, es más fácil la llegada. Se atreven un poco más a preguntarte cosas. Uno también tiene la soltura de acercarse de una manera un poquito más horizontal con el futbolista. Y esa es un poco la labor en ese momento. Como anécdota, me acuerdo que cuando llegamos a Perú, bueno, somos todos adultos los que están acá, así que no es tan terrible tampoco lo que voy a contar, pero nosotros en Chile a los niños les decimos cabros, cabros chicos. Y en Perú a las personas que son gay les dicen cabros. Entonces nosotros la primera semana hablábamos de los cabros con mucha soltura y ellos se reían, ¿no? Y en algún momento se me acercaron los más chicos y me decían, profe, cabro, significa esto. O otras palabras, no sabían lo que significaba al tiro. Bueno, son anécdotas que tienen que ver con la diferencia cultural. A pesar de que somos pueblos muy parecidos y culturas muy cercanas, hay ciertas diferencias. Después, en lo relativo al modelo de juego, este periodo es para justamente traspasarle ese modelo de juego, la idea que quiere el entrenador a los jugadores, a la gente que trabaja con el cuerpo técnico. Por lo general el cuerpo técnico en este lado, insisto, del mundo, no son tan grandes. A mí me tocó trabajar siempre con cuerpos técnicos de 4 o 5 personas y teníamos que chorrear a los preparadores físicos que eran de los clubes, teníamos que traspasar esta información a la gente que trabajaba en el área audiovisual, a los kinesiólogos. Entonces, vuelvo a la primera diapo en que el conocimiento de ese modelo de juego tiene que ser pleno para traspasar justamente las ideas que quiere el técnico. Y se gana tiempo porque mientras más personas que estén, sobre todo cerca de los futbolistas, conozcan esto y se lo puedan transmitir, es mucho mejor. Perdón. Y también en esa etapa es necesario un conocimiento amplio de los rivales. A mí me tocó, insisto,
en Chile no había mayor problema porque uno por años compitiendo en la misma categoría, de haber sido futbolista, pasé a trabajar prontamente en un cuerpo técnico, entonces conocía a la gran mayoría de los futbolistas, había que empezar a conocer a los juveniles que iban apareciendo, pero en el momento de llegar a un país distinto, había que empezar a ver partidos como locos, ahí la gente audiovisual que trabajó con nosotros se portó muy bien, y teníamos que saber, nos tocó justamente en Perú también como anécdota que no sabíamos con quién jugábamos, no sabíamos quién era nuestro primer rival, entonces había que ver un poco al azar los rivales que nos iba a tocar enfrentar, pero también es un periodo en que es fundamental que sobre todo el ayudante de campo y quizás los analistas sí que están, eh, se empapen de la competencia y del conocimiento de los rivales. Después ya entrando en competencia, en, en semana de partido, por decirlo de una manera, divido acá también. La semana de entrenamiento AM le puse porque tiene que ver con el entrenamiento propiamente tal, que, que lo divido en la planificación del entrenamiento, en el desarrollo del entrenamiento y en la división de las tareas. En cuanto a la planificación del entrenamiento, hay cuerpos técnicos que trabajan de muy distintas maneras. Hay entrenadores que le dan libertad al preparador físico, sobre todo se habla de la vieja escuela, que el preparador físico organizaba todo, manejaba las cargas, y el entrenador se hacía cargo quizás de la práctica de fútbol, de la última parte más técnico-táctica. Pero hoy en día los cuerpos técnicos son un poco más grandes y en general se tiende a dividir esas tareas. A nosotros con la experiencia con Mario, perdón, Mario solía entregar en la planificación semanal los contenidos que él quería trabajar, pero nos entregaba libertad, en este caso a mí y a Osvaldo y al preparador de arquero, que es Javier Rodríguez, para nosotros crear las tareas de entrenamiento siempre que estuvieran obviamente alineadas al contenido que quería él. Con el tiempo que llevábamos trabajando era muy fácil para nosotros ponernos de acuerdo en un día de entrenamiento. Por dar un ejemplo, quería trabajar principios defensivos, yo sabía a lo que se refería para trabajar, por ejemplo, la defensa en zona, yo tenía mi batería de ejercicios, viendo qué seguramente lo que había pasado el partido anterior o cómo íbamos a preparar el partido siguiente, y el entrenamiento lo armaba yo completamente. Lo mismo Osvaldo en el área más física y Javier con los arqueros. Eso en cuanto a la planificación del entrenamiento. Luego, en el desarrollo del entrenamiento, eran semanas muy parecidas, trabajábamos con una periodización táctica, una semana tipo muy estructurada. Entonces, por lo general, terminamos que el primer día después del partido, la parte principal la llevaba yo con la gente que había jugado menos. Al día siguiente nos separábamos los grupos, yo trabajaba con la parte defensiva, Mario trabajaba el bloque más ofensivo, nos dividíamos las tareas, que es lo que viene después. El día siguiente, una práctica de fútbol por lo general, donde yo previamente hacía un trabajo, un espacio un poco más reducido, pero con tareas y principios que tenían que ver con lo que íbamos a buscar en ese entrenamiento. El día siguiente quizás hacíamos una coordinación en que por lo general lo lleva Mario, y finalmente el entrenamiento de la táctica fija también lo llevaba yo. Que también es una forma que se usa mucho, que el segundo entrenador sobre todo estudie un poco más el balón detenido y que desarrolle la estrategia y
y la forma de llevarlo a cabo. En mi caso era así, yo estudiaba la forma de atacar y la forma de defender en el balón parado de los rivales, pero siempre en conjunto definíamos qué jugada íbamos a hacer y cómo lo íbamos entrenando. Luego, en este entrenamiento PM, por llamarlo de alguna manera, que es el trabajo que hacíamos en la tarde, en la oficina del club, digamos, eh, se llevaban a cabo diversas tareas. La planificación del partido, que tiene que ver con toda la semana, porque tiene que ver con las cargas, tiene que ver con la recuperación de los futbolistas de las cargas del partido anterior, de dosificación de algunos futbolistas, de la estrategia contra el rival de turno. Y ahí la tarea del asistente técnico tiene un poquito más de algunas cosas. En cuanto a la planificación como estratégica, es una conversación permanente. Principalmente es un apoyo en el análisis propio, insisto, del partido que ya pasó, un ida y vuelta constante, análisis de video del partido que se jugó, análisis de los entrenamientos que se han llevado a cabo en la semana, análisis del rival, que se hace también en la tarde. Nosotros por lo general el análisis propio lo hacíamos cada uno por su cuenta. Malo veía el partido por su lado, yo veía el partido en mi casa y hacíamos cortes. Llegando el primer día después del partido, conversábamos, intercambiábamos ideas, se generaba un video para mostrarle al grupo de futbolistas. Y los análisis de los rivales los hacíamos también en conjunto, eso sí lo hacíamos en conjunto, perdón. Nos quedábamos por lo general primer, segundo y tercer día en la tarde viendo partidos de los rivales, dependiendo si no jugábamos en mitad de semana, teníamos ese tiempo y podíamos ver un poquito más de los rivales, para también hacer algunos videos, ediciones primero de lo colectivo y después de lo individual de los rivales y de la táctica fija. En esa tarea yo tenía que ser el nexo más directo con la gente que hacía los videos, tratando de orientar de cómo queríamos que fueran estos mismos, quizás cómo era la presentación, si había que destacar una cosa sobre la otra, a veces para seleccionar imágenes. Ahí estaba yo también intermediando con la gente que hacía las ediciones. Y bueno, y el desarrollo de la estrategia, como les dije antes, eso era una conversación permanente mientras vemos el video, previo a la práctica de fútbol, previo a definir el equipo titular. Estábamos siempre pensando cómo a este equipo cómo lo presionamos, a este equipo cómo podemos salir jugando, ese tipo de cosas. Acá está el video, Alejandro, que no sé si se va a ver bien, espero que lo puedan ver bien. Si es que no, Alejandro, ¿lo podrá compartir el link? Sí, sí, claro, lo mando por el chat. Sé que no se puede. Ya. Para No, los que puedan verlo, este es un video que muestra cómo se analizaba el rival. Esto es un rival en Perú, Sporting Cristal, Unión Comercio, en que muestra primero cómo se analiza el rival, después una tarea de entrenamiento que hicimos enfocada en una situación puntual que detectamos, y después cómo se desarrolló en el partido. Nosotros al ver los partidos de Unión Comercio notábamos que en su mediocampo
cargaban mucho a sus jugadores sobre la zona activa. A los que pueden ver ahí en rojo, marcamos la zona pasiva, la zona libre, en el fondo que nos podía generar espacio para avanzar, para provocar daño. Esta otra imagen de la misma situación en el mismo partido. La pelota va por derecha, por canto lado, y su mediocampo se cargaba mucho sobre la zona activa. Entonces acá se encontraba un espacio muy grande como para avanzar. Entonces esto, previo a la práctica de fútbol, este es un entrenamiento diseñado por mí, un juego táctico menor, que la idea era que se provocaran muchos cambios de juego, que se pudieran provocar mucho esa situación de que el equipo que no tiene la pelota se cargue al sector activo. Por lo tanto hice un espacio reducido con equipos de 9 jugadores con 3 comodines. 2 comodines bien abiertos en amplitud, y el comodín central tenía como tarea intentar, ojalá en todas las ocasiones que tuviera la pelota, jugar con los comodines que estaban abiertos. Entonces, por un lado, al equipo que no tenía la pelota, la cancha se le hacía muy ancha para poder defender, entonces se tenía que cargar mucho a donde tuviera el balón. Y por otro lado, obviamente al tener los comodines abiertos sin oposición, se generaba esta posibilidad de hacer cambio de juego y de atacar por el lado pasivo de manera más rápida. Finalmente, una zona de definición que la hice sin oposición, simplemente con la intención de que eso saliera rápido. Que una vez que un equipo entraba a esa última zona, se definiera rápido la jugada para volver nuevamente a buscar esto de encontrar el lado pasivo para atacar, para avanzar. Acá el equipo naranjo busca por izquierda, se carga, tal como decía, se carga el sector, el equipo gris sobre el balón. Acá se produce lo que buscábamos, que el equipo gris se cargue todo sobre la zona activa. Y ahí se genera un ataque rápido con ese comodín en amplitud. Y en competencia, resultó que en una de las jugadas salimos en una transición rápido, nos instalamos en 3/4, y se volvió a repetir lo que habíamos visto en los videos, lo que se trabajó en ese jueguito, y afortunadamente llegamos al gol y de una manera muy similar. Entra una jugada centro rápido y termina en gol. Ahora volvemos a la presentación. Volvemos al día de partido. El día de partido desde la concentración. Desde la concentración porque el partido se vive ya un poquito más desde el día previo. Nosotros, en la gran mayoría de los equipos, realizábamos charlas y muestra de video, obviamente, en la concentración, perdón. Y personalmente yo hacía algunas charlas y algunos videos, en algunos momentos fueron individuales. En Sporting Cristal lo que hacíamos era mostrarle al grupo de defensa y de volantes defensivos. Primero partimos mostrándole los delanteros, todos los delanteros y todos los volantes ofensivos o jugadores más ofensivos que tenía el equipo rival que iban a enfrentar el día siguiente. También eso como estrategia para nosotros conocer un poquito más, porque ahí la gente, los audiovisuales que nos ayudaron mucho, insisto, editaban más jugadas y podíamos ver a todos los futbolistas que podían participar. A veces no sabíamos, no teníamos la nómina de los rivales, los concentrados, y teníamos 10 delanteros y los veía todos,
pero me servía para el otro día estar preparado porque si iban a hacer un cambio, yo sabía las características de ese jugador, a pesar de que tuviera pocos minutos o que estuviera recién apareciendo. Gracias a ese apoyo ya podía avanzar y ganar tiempo en tomar esas decisiones, si tenía que cambiar alguna marca en táctica fija o si tenía alguna característica especial para recordárselo a los jugadores, que ya lo habían visto. Recuerdo estando en la Universidad Católica, estas charlas eh, eran un poquito más personalizadas, en algún momento las hicimos en conjunto con el psicólogo, y estas charlas realmente fueron muy buenas, muy buenas. Eran individuales o con dos futbolistas, y a veces mostrábamos cosas, por lo general habían cosas futbolísticas específicas del partido que venía, eh, si tenía que corregir algo de un partido anterior, pero también tenían una carga, la carga emocional, un poco era lo que aportaba Sergio Villarroel, el psicólogo de Católica. Entonces hacíamos estas charlas psicotécnicas que le llamó, que también nos servía para conectar muchas veces con la persona, ni siquiera detrás del futbolista, porque no es detrás del futbolista, los futbolistas son personas, somos todos personas, y nos servía para conectar muchas veces con eso, y de repente sacar un poquito de ansiedad, o sacarle alguna duda que tuviera. Realmente fue algo muy provechoso. Eso, más la preparación de la charla principal del entrenador, que en este caso Mario le gusta, me imagino, preparar su charla con imágenes también, con imágenes de los partidos previos, eh, de los grandes principios que se querían buscar para ese partido en especial, y con algunas cosas estratégicas también de ese partido. Entonces, por ejemplo, si el día jueves se practicó una salida, mostrar esa imagen, o la forma de presionar. A veces teníamos que preparar un iPad o alguna animación, y claro, yo, conjunto con la gente de apoyo que tuvimos en los distintos clubes, íbamos preparando esas charlas para que él las tuviera a disposición. Después, en el periodo prepartido, que es un poco bueno, para los que han tenido la oportunidad de dirigir, que me imagino que son muchos, es un momento un poco raro, porque uno llega ahí al camarín y tiene que esperar un buen tiempo a salir a la cancha. Los futbolistas se empiezan a preparar antes, se concentran, se ponen audífonos, se hacen masajes, qué sé yo, se vendan. Pero el entrenador está ahí solo, con la incertidumbre de, de no saber lo que va a pasar, de esperar rápido o sea, que rápidamente se empieza a jugar. Y bueno, también ahí los ayudantes o el ayudante técnico, muchas veces quizás para distender, eh, o para llevar información también de cómo se ven los futbolistas, si están muy relajados, si el grupo se ve un poco tenso, cómo está la cancha. Muchas veces a los entrenadores no les gusta salir, a mí personalmente siempre me gustaba ver cómo estaba la cancha, cómo estaba, a palpitar un poquito el ambiente de la gente. Y bueno, si en algún momento también lo veía él muy tenso, tratar de distenderlo, o conversar del partido, quizás simplemente necesita conversar y conversar del partido, para quizás soltar un poquito esa tensión, o para complementar alguna cosa que se haya quedado también, ¿por qué no? Y también para llevar información a los futbolistas. Por lo general se confirma la alineación del rival, se va rápido al camarín, si hay algún cambio, quizás nos tocó un montón de veces eh, preparar un partido pensando que jugaba tal jugador, llega el momento del partido, no juega su jugador, o quizás el sistema es distinto, entonces hay que modificar algunas cosas que se habían pensado, las marcas en los balones parados, y toda esa labor en el fondo es del ayudante.
Prepartido, pues sí, eso es el prepartido. Después, durante el partido, insisto, ahí tiene que ver en la relación, en cómo se muevan los entrenadores. Hay entrenadores que les gusta estar parados todo el rato al borde de la cancha, hay entrenadores que lo ven sentado, eh, hay ayudantes técnicos que están en la banca, ayudantes técnicos que a mí me tocó en Católica cuando éramos dos ayudantes, yo veía los partidos desde la tribuna, con mucha menos presión, con toda la cancha para ver con mayor claridad. Y bueno, y también tratar de ser un complemento del técnico, como lo va viviendo. Muchas veces a mí me tocaba hacer el policía bueno ahí, sobre todo con los árbitros, cuando varios se enojaban, y tratar de suavizar un poco el ambiente, de ponerlo más en buena onda. Pero creo que lo más importante es observar el partido, observarlo desde, insisto, un poco más tranquilo, a pesar de estar en la banca, de estar al borde de la cancha, las puteadas no te llegan a ti, los ojos no están sobre ti, sobre el ayudante técnico, entonces es más fácil observar a los rivales, es más fácil observar algún cambio en alguna estrategia de ellos, a veces mirar a la banca del rival, si hay movimientos, si conversa mucho con el ayudante, si van a preparar un cambio, y está preparado para todo eso. Esa información relevante en un partido es fundamental. Ojalá estar preparado desde antes de saber si que pueden hacer un cambio, qué cambio podría hacer, empezar a jugar ya con algunas cosas, insisto, para anticiparse a lo que pueda hacer. Aquí, durante el partido, el momento especial, creo yo, uno de los momentos más importantes, es el entretiempo. Se tienen 15 minutos en que los futbolistas vienen calientes, vienen con las pulsaciones a 1000, se necesita que bajen un poco eso. Hay por lo general unos 5 minutos dependiendo del estadio, desde la cancha al camarín, que son para ellos. Y en esos 5 minutos, el entrenador con su cuerpo técnico, con quienes sean los que lo asesoran, se tienen que entregar la mayor cantidad de información relevante, porque tampoco, sobre todo en ese momento, no sirve llenarse de detalles, de cositas. Ahí, esto así, está pasando esto, nos pasó esto otro, nos puede pasar lo siguiente. Últimamente, y gracias a la tecnología, son muchos los clubes y los entrenadores que pueden tener acceso a imágenes, tanto en directo como para mostrar también en los entretiempos. Y ese, si bien es un aporte muy grande, también tiene que ser muy específico. Para mostrar una imagen en el camarín, si uno piensa que va a tener entre 5 y 7 minutos con los futbolistas para dar instrucciones, la imagen, si es que se quiere mostrar, tiene que ser realmente clarificadora o de algo que se está haciendo mal o de algo que hay que reforzar. Entonces, en esos 5 minutos que uno tiene de entrenador con asistente, hay que sacarle el jugo, conversando de repente camino al camarín, ahí mismo en una oficina. Nos tocó en algún momento camarines que no tenían oficina técnica, al lado del baño, encerrado, porque no podemos hablar tampoco delante de los jugadores muchas cosas, pero bueno, en las condiciones que fuera, insisto, ese momento es muy importante de entregarse esa información de lo que ve cada uno. Es importante la gente que está de más arriba, con mayor visión. Hay cosas también particulares que a lo mejor el entrenador puede pedirle a un ayudante o a alguna de las personas que está en la tribuna. Y el entretiempo es realmente fundamental para ratificar las cosas buenas o para encauzar algún partido que no esté funcionando.
Y en ese momento creo que los ayudantes son muy importantes. Está el entretiempo. Y bueno, en el post partido, la idea es hacer un análisis de lo que pasó en el encuentro. Muchas veces después, una vez que se termina el partido, uno también termina con la adrenalina al máximo, el entrenador desde el borde de la cancha también, y a veces es bueno también bajar esas pulsaciones, tomar un poco de perspectiva, y bueno, volver a hacer el análisis, revisar el partido, para empezar una semana normal, una semana, un desafío siguiente. Por lo pronto eso, quizás se me quedaron algunas cosas, porque como les dije, como lo hicimos un poquito apurado, me faltó un apoyo, pero espero que ahora cuando vengan las preguntas podamos desarrollar un poquito más eh, las dudas o las inquietudes que tengan. Vale, profe, genial. Muchas gracias. Primero que todo, gracias por la presentación. Sí, hay varias preguntas, así que ahora se va a poner, como dice, me gusta el ida y vuelta, así que ahora va a tener Sí, la perfecto. retroalimentación. Yo inicialmente tengo dos preguntas. Quiero arrancar con esa, ¿sí? Están más orientadas más allá de lo que es las tareas semanales que pueda tener dentro de un cuerpo técnico. Mis preguntas van orientadas al inicio y al fin de esta carrera como segundo entrenador, porque yo tengo entendido que ya pusiste fin, que ahora ya vas por tu desafío propio como primero. Eh, Yes. Dentro de eso, lo primero que te quería preguntar es cómo se gesta esta incorporación al cuerpo técnico de Mario, pensando en que lo normal después de ser futbolista es que, por ejemplo, tú no, hasta donde entiendo no pasaste por divisiones menores, o sea, no dirigiste una sub-13, sub-15. Claro. Eso primero, si tenías pensado en algún momento arrancar como primero, por ejemplo, en tercera división, y justo te salió esta oportunidad de ir como analista con Mario Sala y dijiste, bueno, esta es la oportunidad de mi vida y la tomó. Eso por un lado, cómo se gesta el inicio, y lo otro, la parte final, cuando dices, bueno, después de todo estos desafíos, que fue Copa Libertadores, Copa Sudamericana, planteles de jerarquía, tomo la decisión, digo, bueno, es momento de arrancar con mi proyecto. Sí, perfecto. Mira, lo primero que tengo que decir, que tiene que ver con las dos preguntas, es que yo siempre tuve claro que mi intención era dirigir en planteles profesionales. Yo, mientras jugaba, mi último año en Barnechea, inicié el curso de entrenador, y ahí tuve que hacer prácticas. Como todos los entrenadores chilenos, me tocó primero hacer una práctica con una sub-10, sub-11, que la hice en Audax. El primer año en Chile, para los futbolistas profesionales hay un plan especial que son 3 años. El primer año te prepara para ser iniciador, para trabajar con niños. El segundo te prepara para ser monitor, que puedes trabajar con niños hasta la sub-17, me parece. Y el tercer año te termina entregando el cartón para dirigir a futbolistas profesionales. Entonces, yo obviamente hice mis prácticas. En ese tiempo, obviamente, trabajé con niños sub-11, y mi segunda práctica la hice con una sub-14 en Universidad Católica. Pero mi intención siempre fue prepararme para llegar a dirigir a nivel profesional. Como no existe una forma, yo no sabía cómo iba a llegar a ser entrenador profesional. No lo sabía. Eh, a mí me pasó que yo terminé de jugar en Barnechea, decidí no tomar las opciones que tenía y de apurar en el fondo mi camino como entrenador. Dije, he sido un futbolista del lote, del montón, como decimos, quiero ser un entrenador mejor de lo que fui como futbolista. Y voy a prepararme desde ya, desde joven. Tuve la suerte de que en una pichanga, un jueguito ahí con algunos amigos, se generó un contacto con una persona que trabajaba en el área audiovisual de las selecciones menores,
que me comentó que necesitaban gente. Y yo me ofrecí para trabajar con él, finalmente no se pudo, pero en algún momento desde la Universidad Católica necesitaban una persona para ese puesto, y esta persona que te comenté, que se llama Juan Carlos Alegría, que hoy trabaja en Colo Colo, uno de los analistas, me recomendó a Católica. Una coincidencia total. Yo llegué a Católica, empecé a trabajar, estuve algunos meses, justo pasaron varias cosas, porque yo estaba, hacía un par de meses, había definido ya trabajar ahí con Católica, y me llaman de Audax para dirigir una categoría menor. Yo no sabía. Si hubiesen llegado antes, hubiese ido, hubiese partido, como dices tú, no sé, en una sub-12, en una sub-11, no lo sé. Pero estaba ahí, me había comprometido con el Tati, que era el gerente, que es el gerente todavía, y me quedé con él, en una especie de scouting de audiovisual que estaba en pañales en esa época. Llegó octubre, noviembre, estaba a punto estábamos reestructurando esa área con el Tati, teníamos a punto de, como yo iba a ser como una especie de ascenso, y me llama Mario desde Huachipato, él sabía que yo estaba trabajando en esto audiovisual y necesitaba una persona para su cuerpo técnico. Y claro, no lo dudé porque era primero acercarme a lo que más quería, acercarme a la cancha primero, porque en Católica estaba en una oficina todo el día, yo lo pasaba súper bien, el, el clima laboral era fantástico, estaba todo el día viendo fútbol, podía entrenar todos los días, pero lo que quería era otra cosa. Se está Los filtrando audios, ahí por favor. un audio, sí. Ahí está. Y bueno, como tenía claro hacia dónde quería ir, la decisión fue muy clara y fue rápida. Yo a Mario lo conocí siendo futbolista de la Unión Española. Él era el ayudante técnico justamente de Marcelo Espina. Y bueno, desde ahí tuvimos una relación de mandarnos mensajes, de mantenernos en contacto, y después yo fui futbolista de ese cuerpo técnico en Barnechea. En mi último año me dirigió Mario, que estaba Osvaldo Alegría, su preparador físico, estaba Leo Zamora, que era preparador de arquero. Entonces, para mí fue muy fácil tomar la decisión porque era gente que conocía, sabía la manera en que trabajaban, y que claro, que también iba en línea de mi anhelo de poder ser entrenador en algún momento. Y después la segunda pregunta, la parte final, eh, tiene que ver también con lo que te dije, que yo quiero empezar siendo joven, tengo 39 años, y me gustaría proyectarme en esto lo más alto posible. Y habiendo vivido un montón de cosas, quizás me faltaron obviamente situaciones por vivir, porque si me pongo a esperar vivir todo, no me separo nunca, y nunca voy a ser entrenador. Eh, pero sí me tocó ver y vivir un montón de situaciones en que yo especulaba algo, yo creía algo, yo sugería algo, y algunas veces se hicieron, algunas veces no, pero finalmente nunca tenía la certeza de cómo iba a resultar mi forma. No sé si se entiende. Eh, por un lado, me siento completamente preparado, me siento completamente capacitado para entrenar un equipo, dirigir un equipo profesional y para dirigirlo con éxito. Y porque también me tocó un montón de responderme preguntas a mí mismo. Pero esas respuestas nunca se llevaron a cabo, porque yo siempre digo esto, que las buenas y las malas son del técnico. En algún momento, no sé, el técnico decía, no sé qué hacer, este cambio, te sugiero hacer esto,
y resulta bien y no, ninguna de mías. Todas las decisiones las toma el entrenador. Los asistentes sugieren, el entrenador es el que finalmente decide. Por eso, las buenas y las malas son del técnico. Y llegó el momento en que yo quería saber cuáles son las buenas y cuáles son las malas mías nomás. Así Claro. de simple, es algo que me apasiona, me encanta el fútbol, me encantó jugarlo, me encanta preparar cosas, me encanta ver partidos, me encanta ver charlas de otros entrenadores, que hoy en día son, están, son el pan de cada día. Eh, Me encanta conversar de fútbol y bueno, eso fue lo que detonó mi salida. Se apresuró un poco con nuestra salida de Colo-Colo, porque obviamente no queríamos salir antes de terminar el contrato. Resultó que tuvimos que salir y la verdad es que yo había decidido tener un tiempo con mi familia, no tan largo como se ha dado, pero había pensado tener un tiempo con mi familia, queríamos viajar, yo tengo dos hijos muy chiquititos y queríamos compartir con mi señora más tiempo de familia, dado que se había producido así, y me tocó acelerar un poquito esa decisión, me tocó cuestionarme si iba, si no, porque el contrato de Mario con Alianza son 2 años, y no me pareció bien tampoco haber ido pensando en que ya quería largarme, pensando en que a lo mejor a fin de año me iba a ir, que si salía una oferta lo iba a dejar botado, entonces preferí decir que no y bueno, acá estamos, esperando. Vale, vale. Entiendo entonces, o sea, por la explicación entiendo que algo que primaba dentro de esto era que tenías claro que querías llegar al fútbol profesional y que la oportunidad que tuviera la iba a tomar. O sea, y la tomaste directamente. Sí, pero no tan así como la oportunidad que tuviera, porque a mí me ofrecieron algunas cosas también, o tuve reuniones con algunos representantes eh, tiempo atrás, y no me sentía preparado, no me sentía listo como para dirigir un equipo, y hoy en día sí me siento completamente preparado. Tenía que ver más con si yo me sentía en el momento de hacerlo o no. Claro. Ujú. Vale, vale, entiendo. Bueno, esa era mi pregunta. Por mi parte, sí, ahora vamos a empezar a responder las que vienen por el chat. Y bueno, había una que tenía relación con eso, que decía, ¿qué consejo le darías a aquellos que están empezando en el mundo de la dirección técnica? Y bueno, creo que se respondió ahí, es un poco tener claro hacia dónde uno va, me imagino. Si quiero trabajar en divisiones Sí, menores, mira, focalizarse. sí, eh, ¿puedo responder un poco más a esa pregunta? Claro, claro. ¿Cuál es la pregunta exacta? La pregunta exacta es, ¿qué consejo le daría a aquellos que están empezando en el mundo de la dirección técnica? ¿Cómo llegar a tener estas oportunidades de trabajar en grandes equipos? Ah, ya. La había imaginado de otra manera. Pero sí, tiene que ver con lo que dices tú. Tiene que ver con tener las cosas claras, creo yo. Eh, También de quizás poner los pies en la tierra, porque hay que tener contacto. Yo tuve la suerte Claro. de haber jugado con Mario, de haber jugado con Leo, o sea, que Mario fuera mi entrenador, a eso me refiero. Tuve la suerte de haber sido futbolista profesional y esto de los contactos suena como un poco frío, pero más que contactos se genera una relación de confianza, porque eh, ellos me conocieron como profesional, me conocieron como persona y confiaron en mí por eso. No es que el contacto era porque era un pituto, no, confiaron en el profesional, en la capacidad que ellos vieron, en la confianza, insisto, que se generó y, y va a tener que ver mucho con eso. Eh, Igual a los entrenadores, los que están partiendo, les recomiendo atreverse a golpear puertas, a mandar mensajes. El otro día, no recuerdo bien, porque he visto tantas charlas que
que no recuerdo quién decía, pero hay que ofrecerse, y gratis. Hay muchos entrenadores, yo conozco muchos entrenadores que han partido haciendo trabajo gratis. Si realmente están motivados, si es que lo pueden hacer también, porque por supuesto que hay personas que no lo pueden hacer, pero, o quizás por menos plata de la que quizás deberían recibir, que probablemente también es el camino de todos los entrenadores, va a partir ganando menos de lo que debería hacer, pero atreverse a eso, a golpear puertas, a darse a conocer y hacer las cosas bien. Donde sea que uno esté, puede hacer las cosas bien. Aunque tenga, no sé, pocos petos, ojalá tuviera una cancha completa y unos balones. Pero si no, igual, hay que planificar los entrenamientos, hay que estar encima de los jugadores, eh, hay que estar cerca de los jugadores, hay que enseñarle a esos futbolistas, hay que seguir aprendiendo. Yo creo que eso nos cae a todos, al nivel en que estemos. Yo también yo ni siquiera empiezo a ser entrenador. Yo tengo mi cartón ahí, guardado, y he tenido la suerte de trabajar en un cuerpo técnico durante un tiempo. Pero hoy en día estoy esperando empezar mi carrera como entrenador. Así que estoy igual que muchos, a lo mejor hay en distintos niveles, distintas categorías, pero también estoy empezando. Perfecto, perfecto, profe, gracias. Le voy a dar la palabra a un profe acá, que es de mis tierras, que es la segunda pregunta. Bueno, y aquí tiene que ver un poco con lo mismo que decías de por qué te eligieron, de más allá de un pituto o que verdaderamente fue por la confianza, tiene que ver con eso. Así que el profe José Miguel Cerda quiere hacerte una pregunta. Le doy el audio. José Miguel, ¿estás por ahí? José Miguel. Está José Miguel Cáceres ahí, está comiendo. José Miguel Cerda. Con su perfil griego. Profe José Miguel, ¿no está por ahí? ¿O no quiere hablar? No está, parece. Bueno, la pregunta la hago yo mismo entonces. Es, de acuerdo a su experiencia como segundo entrenador, y ahora que al querer iniciar una experiencia como primero, ¿qué características considerarías para la elección de tu segundo, en este caso? Si estaba... Ahí está, bueno, ya. Ah, está, bueno. Ahí está. No pone la cámara, sí. Yo creo que principalmente tiene que haber confianza y capacidad. Esas son dos cosas fundamentales. Confianza porque, bueno, como te dije, el pellejo se lo juega el técnico, pone la cara y hay muchas cosas que tienen que quedar ahí, que no se tienen que filtrar ni con, ni con nadie, con el futbolista, con la prensa, ni con a veces con gente que trabaja en los clubes. Hay cosas que tienen que quedar entre cuatro paredes y hay que tener esa confianza con la gente, con toda la gente que uno trabaja, un núcleo cercano. Cuando uno está en un equipo grande y toca jugar a mitad de semana y con pretemporadas largas, muchas veces comparte más con los compañeros de trabajo que con su propia familia. Entonces, está esa confianza, está el llevarse bien, sin necesariamente ser grandes amigos, y por supuesto que tiene que tener una capacidad de trabajo, eh, no sé si probada, pero tiene que tener esa capacidad también y los conocimientos. José Miguel, ¿sí? Muchas gracias, profe Fernando, por responder a la pregunta y aprovecho de agradecer que nos pueda compartir su vasta experiencia en el fútbol profesional. Gracias, Miguel, por la pregunta. Y muchas gracias también por tus palabras. Profe, la siguiente. Bueno, esto tiene que ver con algo que mencionaba ahí, que es la figura del gerente deportivo, que acá en Europa, en los equipos ya de alto nivel, es una costumbre que el gerente deportivo es el que lleva las riendas del club directamente y es el que tiene que tener el grado de cercanía necesario con el cuerpo técnico y con el dueño o el presidente, así que es un rol muy importante. En Sudamérica yo no sé cómo lo vivieron ustedes, sé que Católica tiene un muy buen gerente deportivo, después Colo-Colo y Sporting Cristal, Huachipato, ¿cómo lo enfocaron eso? ¿Cómo eran las vías de comunicación?
A ver, déjame acordarme, en Huachipato no había gerente deportivo, creo. No recuerdo. Nos tocó también vivir ahí un cambio de directiva. eh, la gente que llegó no traía gerente deportivo, no existía ese puesto. Después, claro, como te dije, en Católica sí existía y estaba claro, y está claro. Y yo personalmente creo que uno de los factores importantes en el éxito que ha tenido la Universidad Católica en los últimos años es la estabilidad que le han dado a ese cargo. Se le ha dado una continuidad también a algunas cosas. Si bien es cierto, ha cambiado técnico constantemente, ha cambiado en los últimos años, pero se ha mantenido una línea de trabajo muy similar. Y creo que en gran mérito tiene la estabilidad que tiene justamente el Tati. Que no podría decir que tiene tranquilidad para trabajar porque no la va a tener. Un gerente deportivo de un equipo grande no va a tener tranquilidad para trabajar, pero sí ha podido tener cierta estabilidad y creo que, insisto, en Chile marca una diferencia con respecto a los otros clubes que no han tenido esa continuidad en el trabajo. Al llegar a Colo-Colo nosotros llegamos porque Marcelo Espina había llegado meses antes. No sabemos si Marcelo va a continuar trabajando ahí. Es un poco lo que pasa también con los jefes de área formativa. Cuando lo cambian constantemente, es muy difícil que surja el trabajo, que, claro, muchas veces quieren que sea de forma inmediata, pero que lamentablemente la realidad indica que es muy difícil conseguir resultados inmediatos y que lo más probable es que en un mediano o largo plazo sí se genere. En Sporting Cristal nos tocó llegar con una directiva que estaba muy clara. Tuvimos la suerte también que tanto el gerente general, que era el Chino Benavides, y el gerente deportivo, que era Alfonso García Miró, habían sido futbolistas del club. Hacía que fueran personas muy identificadas y que también tuvieran conocimiento del camarín, que tuvieran conocimiento del entrenamiento, del juego. Entonces se nos hacía muy fácil, eran personas muy futbolizadas que se nos hacía muy fácil dialogar muchas cosas más puntuales. Así que para mí es algo muy importante. Yo no lo veo tan desarrollado en Chile al menos, en Perú tampoco me parece que estaba tan instalado, pero sí me parece que es una posición, es un puesto que es muy importante. Sí, sí. Aquí en Europa al menos ya tiene el valor que, bueno, no todo obviamente, pero la alta competencia ya le dio el valor que merece. Por ejemplo, el de Sevilla, que es en tema de fichaje y todo eso es un capo. Después Sí, hay uno también, el de Manchester City, que trabaja otro y casi ya es parte del cuerpo técnico de Guardiola, sí, que claro. se mueven juntos. Así A que, mí claro, te puedo interrumpir que, sí, sí. claro, de las cosas que justamente, una de las cosas que me tocó ver ahora con esta para son los videos de Monchi, que es el gerente deportivo de Sevilla, que antes había estado en Roma, que para los que no lo han visto, busquen en YouTube, son videos cortitos, pero son muy interesantes, y me llamó la atención la cercanía, como dices tú, que tenía él con el plantel y con los entrenadores. A nosotros no nos tocó tanto, porque por general te dejan ese espacio acá, porque yo vi que Monchi estaba al lado de la cancha arengando, que estaba ahí en el camarín metido con los jugadores, a nosotros por lo menos no nos tocó tan así. Pero sí, claramente, volviendo quizás a la presentación, eh, la labor de los gerentes deportivos en el tema del scouting es fundamental. En, ya le quita un trabajo enorme al entrenador. Nosotros acá a veces lo vemos como una quimera porque no es así. O sea, y nosotros incluso acá en Chile no existen clubes, o no existen muchos clubes, si es que hay en plural, que te digan, yo quiero que mi equipo tenga esta línea de juego. No existe. O sea, idealmente sería que el gerente deportivo tenga clara su línea de juego y vaya a buscar un entrenador que calce con esa línea de juego.
acá por lo general se busca un técnico que tenga un poco de nombre, que haya sido un poco exitoso, y bueno, hágalo jugar como usted pueda y sáquele rendimiento. Y claro, nosotros vemos que en Europa las cosas se hacen de otra manera, probablemente, y siempre, o casi siempre llegamos a esto, tienen la plata para tener un tipo bien pagado en esa posición, y a lo mejor en Chile no existe, o en Sudamérica no existen las condiciones como para tener una persona en esa labor, pero sin duda que le quita peso, le quita trabajo al entrenador, al cuerpo técnico, y le enfoca en lo que tiene que ser fundamentalmente su labor, que es sacarle rendimiento a los futbolistas. Claro, claro. Sí, sí, justamente acá en Europa lo hacen así. Y bueno, lo que mencionabas que es del tema de la cercanía, me parece que responde también un poco a la idiosincrasia de Sudamérica de lo que es esta figura de jefe, que en Europa se entiende un poco diferente el concepto de jefe. Puede que vaya por ahí. Tengo dos preguntas que vienen desde Perú, ¿sí? El profe Henry, bueno, me parece Henry Más, ¿puede ser? ¿Está por ahí? Y una pregunta Sí, respecto al juego sí, del... profe, buenas noches. Sí. Buenas noches, profesor Fernando. ¿Qué Hola tal? Henry, ¿cómo estás? Muy agradecido por compartir sus experiencias y sus conocimientos. Particularmente también he visto su trabajo de profesor Salas con usted en el Cristal, ¿no? Cuando campeonaron. Y mi pregunta solamente es básicamente por el tema de la planificación, la programación de la semana de entrenamiento. ¿Es igual o varía en algo cuando les toca jugar en altura? Porque usted sabe que en Perú hay diferentes situaciones geográficas, ¿no? Claro. Hay altura, claro, hay llano, sí. Y eso, más que todo, es mi pregunta, ¿no? Si es diferente, si hay un plan B, ¿no? Si, o Sí, si se Henry, prende perfecto. igual que... Ajá, sí. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, Gracias a usted. más que un cambio en la planificación general, eh, nosotros hacíamos adaptaciones a los entrenamientos, a lo específico del entrenamiento. Ejemplo, bueno, nosotros nos encontramos allá con esta realidad. Cuando fuimos, había la mitad de los equipos que participaban estaban en altura. Acá en Chile son 2 equipos que están sobre 2000 metros del mar, y en Perú eran 7, 8. Y nos encontramos que en el juego mismo nos cambiaba mucho la estrategia finalmente, porque quizás queríamos presionar alto y nos saltaban con pelotazos largos y teníamos el equipo partido. Entonces lo que nos llevó a nosotros fue adaptarnos a eso. Entonces tuvimos que preparar entrenamientos en que el equipo a lo mejor no tenía que estar separado, que teníamos que esperar un poquito más atrás incluso, con nuestra línea defensiva, porque la pelota en altura se sostiene un poco más, vuela, que le llamamos, vuela un poquito más. Entonces nos cambió un poco la forma de jugar. Tuvimos que primero adaptarnos a ese pelotazo frontal, porque además los equipos algunos de los equipos que jugaban en altura tenían un centro delantero grandote, recuerdo Huancayo con Neumann, no sé, que se me viene más rápido a la mente. Entonces tuvimos que adaptar esa estrategia para esos partidos pensando en la altura, eh, pensando en que no iban a sacar centros desde todos lados, entonces nuestros centrales ya no tenían que salir tan afuera, que no tenían que cubrir a los laterales, pero fueron cosas más específicas y más estratégicas. Adicional a eso, el entrenador de arqueros, por lo general, entrenaba con una pelota de voleibol, por ejemplo, que es más liviana, que volaba un poco más que la de fútbol, pensando en que se podía asemejar a la realidad de partido que íbamos a tener. Y algo que yo creo que es importante, que no tiene que ver con la planificación semanal, es que en el día mismo quizás ojalá se pueda el calentamiento también probar mucho la pelota, porque te cambian el salto, al arquero se le queda más arriba cuando sale a cortar, pero más que la planificación gruesa tenía que ver en los detalles de los entrenamientos y en la estrategia de partido. No, no aplicaban, profe, disculpe, no aplicaban viajar de repente unos días antes para aclimatarse, algo así, o para adaptarse. No, no lo hicimos, no lo hicimos. Ok. Gracias, muchas gracias, profesor. No, gracias a Gracias. ti, Henry, que estés muy bien. Igualmente, gracias.
Vale, profe, vamos con dos más. Yo voy sintetizando un poco porque hay varias más para abajo, así que las voy poniendo juntas. Por ejemplo, bueno, tenemos una que tiene relación con un cuestionamiento acerca de los jugadores, del estilo de jugador entre el chileno y el peruano, una comparación, digamos. Mira, me han hecho hartas veces esa pregunta, Me imaginé que iba a aparecer, sí, sí. ¿ah? Pero es difícil porque hablar de el futbolista peruano o el futbolista chileno es difícil porque hay futbolistas muy profesionales en Perú y en Chile, hay futbolistas con una mentalidad ganadora a toda prueba en Perú y en Chile, sobre todo a nivel internacional, en la selección, pero quizás a nivel local, la diferencia, más que de futbolistas del juego mismo, es que el fútbol peruano creo yo que se juega a una velocidad un poquito más lenta, pero son más precisos, son más técnicos. En Chile quizás es un poco más dinámico el juego y creo que por lo mismo es quizás un poco más difícil tener más precisión o se encuentran menos espacios. El futbolista, como lo tiene un poquito más en el ADN del futbolista peruano, esto de ser más técnico, quizás un poquito más posicionales que el futbolista chileno, pero insisto, se me hace muy difícil como hablar y diferenciar el futbolista chileno y el futbolista peruano, porque hay, hay, un, hay un montón. Vale, perfecto. Esa por una parte. Y la otra tiene relación con cuál es la situación del segundo entrenador cuando el primer entrenador está en suspensión y te toca encarar ya desde el borde del campo. Yo tengo entendido que en Colo-Colo tuviste la oportunidad de dirigir los 3 partidos y fuiste invicto, con un empate y 2 triunfos, me parece mucho. Así que a ver si Mira, algo de por ahí. la estadística es mejor aún a mi favor. ¿Ah, sí? Sí, porque mi primer partido dirigí, bueno, yo firmé nomás, firmé e hice el entretiempo, porque la semana y la estrategia, insisto, era de Mario. Pero me tocó debutar en la banca en Perú, en la final de Copa Verano. Así que debuté siendo campeón. Debuté, Bueno, ganamos 1-0 y levantamos la copa. En Perú me tocó dirigir 2 partidos, ganamos uno, empatamos otro, y claro, en Colo Colo me tocó 3, ganamos 2 y empatamos uno. Así que sigo invicto, 5 partidos. bien. Pero en realidad, en cómo lo manejamos en ese momento con Mario y con el resto de los muchachos, Mario hizo la charla prepartido en el hotel, la preparación es la misma. Sí, en el momento partido yo el responsable obviamente, durante el partido, tratar de estar lo más atento posible, con 2 ojos menos en el fondo, porque no pudimos reemplazar a la persona que faltaba en la banca, y como no puede haber comunicación con el técnico, es menos información la que se tiene. Pero, pero bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con, insisto, con tratar de entregar en el grueso el mismo mensaje, a pesar de que uno ve cosas distintas y las transmite de manera distinta. Yo en los entretiempos que me tocó, intenté ser, no lo intenté, fui yo mismo, fluí con lo que veía, con lo que sentí que era necesario reforzar o apretar en alguna situación, en cambiar alguna situación. Eh, Uno se pone el traje de entrenador por 100 minutos y después ya está. Porque, insisto, después viene la conferencia de prensa, pero uno está cumpliendo ahí una labor de asistente, o sea, de entrenador momentánea, porque está simplemente reemplazando al técnico que está suspendido. Yo lo viví así porque me encanta, además, pero teniendo claro que el rol era momentáneo y que estaba siendo útil, en el fondo, la causa del equipo, ¿no? Claro, claro. O sea, claro, lo interpretó la situación como tenía que ser, digamos, ya tenía el papel claro. Claro,
Ok. El profe Guillermo Burgos de Andorra, el vecino aquí de Andorra, ex Deportes Temuco, preparador de portero, tiene una pregunta respecto a la conformación del once inicial. Nos pregunta cómo se decide el jugador que está en duda. Si quiere le doy la palabra, profe, a ver si se puede explayar un poco más Sí, en el tema. Profe Guille. Profe Guille. Presente. Ahí está. hola Guillermo. Buenas noches de aquí de Andorra. Pues gracias por la ponencia y conocer un cuerpo técnico ganador desde dentro, pues se agradece. Nosotros seguimos la carrera, en este caso, del profe Mateo Mira. desde el cariño, desde la amistad, que él es que cuando llegué a Deportes Temuco, él de hecho me aconsejó lo del balón de voleibol para cuando fuimos a jugar contra Cobreloa en el norte. Y la pregunta era eso, ante la duda del prepartido o ya en el hotel, dependiendo cómo atacar o cómo defender, no sé, lateral, si hay dos nombres y queda en el aire, la decisión siempre, como dices tú, es la del entrenador. Pero si uno suele incidir o intentar incidir en el que uno cree que es, lo que dices tú, el que gana o pierde sigue siendo el entrenador, pero ¿qué valor le dabas tú a tus comentarios, o si lo hacía bien o si tenía un sentimiento más de que obviamente el que tú pensabas que lo iba a hacer mejor que el que puso en este caso el entrenador? ¿O cómo lo llevabas tú para hacerlo entender? Sí, mira, eh, cuando pasaba eso, que yo seguía creyendo que mi decisión era la correcta, hasta que empezaba el partido y lo mejor ya está, la decisión del técnico es la correcta y vamos para adelante. O perdón, hasta que la decisión esté tomada, mejor dicho, no hasta que empezara el partido. Eh, Sin embargo, tiene que ver con distintas cosas con distintas dudas. ¿Sí? Quizás uno tiene la intención la intención general es salir a atacar, ponte tú un equipo, y a lo mejor el jugador que está en duda no cabe con eso, o con el rival directo que tiene para enfrentar, eh, a lo mejor las características del otro son mejores, pero como intenté decirlo, pero lo dije mal, uno sugiere, uno sugiere, fundamenta, tú tienes que decir, yo creo que debería jugar este jugador por esto, por esto, por esto, porque las situaciones de partido deberían ser esta y esta. Eh, Insisto, después el técnico es el que decide, y una vez que decide el técnico, esa es la mejor decisión que se puede tomar. A pesar de que a lo mejor no era la inicial tuya, en este caso, pero tienes que apoyar la decisión del entrenador como si hubiese sido la tuya. Después resultará más, menos, va a depender de los propios futbolistas, pero eh, yo creo que hay que tener muy claro siempre desde el rol del asistente que no se trata de convencer, quizás sí de abrirle opciones, porque finalmente es el técnico el que decide. Entonces, no es de hacerle cambiar la opción, a lo mejor iluminarlo con alguna situación que no se dio cuenta, que a lo mejor tú lo puedes interpretar como que lo estás convenciendo, pero yo creo que no es así. Creo que el entrenador siempre decide y a lo mejor a veces no tenía un dato o una idea que no se le había ocurrido y que lo puede hacer cambiar de decisión. ¿Se nos perdió el profe? No, sí, Ahí. Ahí, se quedó pensando, Se quedó con la no le distancia, sí, gustó. sí. No, que era, claro, son puntos de vista válidos porque finalmente un cuerpo técnico multidisciplinario, la decisión final era del entrenador, pero siempre está esa o el que uno piensa que es y hace el gol o da el centro, defiende. Es Sí, como claro, se pone una pero medalla propia, finalmente es el colectivo, en este caso el primer entrenador el que decide. Por felicitarte por la presentación y paciencia y ánimo en lo que viene. Y tú como has sido segundo, pues tu segundo tendrá que ser muy parecido a ti. no sé. Creo que tengo que buscar un complemento. Muchas gracias, Vale, Guillermo. Bueno, Muchas gracias gracias. por darte tu tiempo para vale. escuchar. Le voy a dar
Le voy a dar la palabra ahora al profe Julio Dalmau, que es ayudante de campo del club de San Martín de Bursaco en fútbol femenino. Quiere hacer una pregunta por ahí. Profe Julio. Hola, muy buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén. Eh, ¿Cómo están? O sea, muchas gracias Fernando por esta presentación que estuvo muy buena. Yo trabajo particularmente en el fútbol femenino. Hace poco tiempo como ayudante de campo, empecé como videoanalista, creo que lo nombraste con otras palabras, pero es lo mismo, Sí. es similar, ¿no? Mi pregunta es algo que comentaste antes, que me interesó mucho, de que vos decías que actuás como el policía bueno en muchas ocasiones, y a mí me interesa saber mucho sobre eso. ¿Por qué? Porque muchas veces veo como que siendo el director técnico, el principal, el entrenador principal, el policía malo, ¿qué te parece a vos? ¿Que queda como expuesto o que a veces hay que actuar de policía bueno y de policía malo, depende de la situación? ¿O siempre hay que ser el policía bueno siendo el ayudante de campo? Como ayudante Sí, de campo, como asistente de campo, ¿no? sí, claro. Hola Julio, un gusto saludarte. Me Gracias. parece muy buena tu pregunta, porque yo creo que no siempre el segundo tiene que ser el policía bueno. Hay veces que con cosas menores el que tiene que caer ahí es el segundo. Principalmente la tarea, y yo la nombro ahí de ser el policía bueno, tiene que ver con que el futbolista o la futbolista en tu caso, en el caso de las niñas que juegan, las mujeres que juegan fútbol, el técnico de por sí es el malo, porque es el que saca y el que te pone. O sea, viene como con una carga superior. Entonces, por eso muchas veces el asistente o la asistente que tiene que ser en ese sentido policía bueno como para aconsejar, para darle para arriba, para tirarle ánimo, pero hay situaciones, a mí me tocó, y para mí era muy fácil con situaciones menores, y yo me enojaba, sobre todo con los más chicos. Eh, si llega un jugador joven, si llegan atrasados o si tienen problemas con el peso, yo iba directo. Son cosas que el técnico no tiene que preocuparse. O sea, no tiene que ser el malo por preocuparse por ese tipo de cosas, que quizás son detalles y que están mal. Pero en el fondo, ahí yo no tenía problema con ser el malo, con enojarme. eh, no sé si me entiendes. Sí, 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 por Por eso supuesto. te digo que tiene que ver con el conocimiento con las personas que tú trabajas, de quizás el carácter de cada uno o la forma de ser, pero también de algunas situaciones que uno tiene que ir manejando, que si el técnico está enojado, chuta, y si nos enojamos todos, se pudre todo, como dicen allá ustedes. Sí. Entonces, claro, y de repente yo estaba más caliente que todos y tenía que ir y decir y darle un abrazo, ya no importa, lo vamos a arreglar, y por dentro lo quería matar. Pero, claro, pero entendiendo las situaciones como son, porque dentro de todo en el grupo que trabajábamos, por lo general yo era el que ponía los paños fríos. Pero yo sabía y yo me conozco y yo en algún momento también quería mandar toda la mierda y no lo podía hacer, y tenía que actuar de policía bueno. Y en otras situaciones, y también algunas en que yo estaba a cargo del grupo y yo también tenía que ser el malo. Pero no siempre es actuar de una manera, teniendo en cuenta primero la gente con que uno trabaja y también las situaciones y los futbolistas también que uno, o las futbolistas con que se están trabajando. Muy clarificadora fue tu respuesta. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Julio. Gracias de verdad por tu tiempo, por estar acá. Ahí va un poco la respuesta orientada a lo que, bueno, a lo que venimos tratando hace un tiempo a través de 90 World Experience, que es el trabajo de las emociones en esta nueva forma de liderar grupos, ¿no? De manejo de equipos. Y justamente tú decías, estaba muy caliente, pero tenía que ser capaz de controlarme para no incendiar más el ambiente. Entonces, Claro. de eso justamente habla el tema de la inteligencia emocional, del autocontrol, que me parece que son técnicas claves en el tema de la dirección de equipo, que deberíamos tomarla en cuenta al menos. Por aquí, Sí, quiero complementar eso porque sí, vuelvo a una de las cosas que para mí es lo más importante, que trabajamos con personas.
No podemos olvidar que todos somos personas. Y en un ambiente tan competitivo como el fútbol, hay que saber empatizar con el futbolista, con tus compañeros de trabajo, o sea, es lo más cercano, pero tenemos que entender que sí se van a enojar, que se van a frustrar, que hay que exigirlo, eso no se tranza tampoco, o sea, hay que exigirlo porque hay cosas que tienen que hacer y que tienen que hacer, pero sí, ¿cómo no voy a entender si un jugador que a lo mejor estaba jugando bien y sale enojado? Es entendible, o que está venido rindiendo bien y lo sacaste del equipo, se va a enojar. Entonces, si no entendemos que somos todos personas, así como nosotros, si estamos funcionando bien y está perfecto, después te empiezan a matar, chuta. De alguna manera hay que saber llevarlo. Entonces, creo que lo primordial, y quizás eso lo podemos conversar en otra charla, en un conversatorio, pero es entender que somos personas, somos todos personas. Y las relaciones son fundamentales, el respeto es fundamental para poder desarrollarnos. Al final nos desarrollamos en un equipo, con carreras individuales, que esto es algo que yo le digo a los futuristas, son carreras individuales, pero en un deporte de equipo. Y eso es lo que tienen que entender. Y tenemos que entender nosotros, que somos los que guiamos a este grupo de deportistas, de personas. Personas. Sí, justamente por ahí va orientado la nueva forma de conducción, ¿no? Que yo te decía justamente que en Sudamérica todavía esta función del jefe de empresa, de equipo, está muy marcado y que se tiene que empezar a perder. Se tiene que empezar a dejar y orientarse hacia las nuevas tendencias. Bueno, un ejemplo claro del rol del segundo entrenador, opuesto a lo que tú decías, es el del Barça, que Sarabia, justamente Quique Setién es muy tranquilo, habla 2, 3 palabras por partido y Sarabia por detrás se quiere comer a todo el mundo. Así que ese es más o menos el ejemplo opuesto de lo que estaba hablando. Por el otro lado, vamos a darle la palabra al profe Víctor Fuente, que está pidiéndomela por ahí, me está escribiendo. Profe Víctor, preparador físico, ex Audax italiano, actualmente, bueno, ahora mismo no está en Barcelona, pero estudiando en Barcelona. Por el coronavirus se escapó, se volvió a sus tierras. Víctor, ¿estás por ahí? ¿Sí me escuchan? Ahí está. ¿Se escucha o no? Sí, se escucha. Bueno, primero saludar, agradecer igual a Fernando y a Alejandro, que los conozco. Saludarlo y muy buena tu presentación, Fernando. Y tenía una duda en cuanto al área del análisis. Cuando a usted le llegó la oportunidad de ir a trabajar a Perú, llegan al comienzo de una temporada. ¿Cómo lo hacen para poder analizar quizás el fútbol peruano o los equipos que se iban a enfrentar en ese torneo, sabiendo que en el inicio del torneo normalmente los jugadores cambian de un equipo a otro? Entonces, si, no sé, voy a hablar, iban a analizar a Alianza, el Alianza que jugó el torneo pasado no iba a ser el mismo del torneo que iban a enfrentar ustedes, pero conociendo al técnico, ¿ustedes creen que es mejor analizar, por ejemplo, la idea de juego que tenía ese técnico quizá en otro equipo o que él trae y que a lo mejor va a tratar de aplicar en la Alianza, o empezar a analizar a los jugadores en los equipos en donde estaban para poder analizar quizás sus patrones conductuales o cómo lo hacían, cómo lo hicieron en ese periodo? Hola, Víctor. Qué gusto verte. Habíamos hablado un par de veces en este tiempo, pero qué gusto poder verte. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Por varias cosas, porque justamente Perú tiene en general la costumbre de hacer contratos cortos a los futbolistas. Los futbolistas cambian constantemente de club. Son muchos los que están un año en un club y al año siguiente están en otro, incluso con los técnicos. Entonces, justamente es complejo, es complejo. Mira, te voy a contar dos historias. La primera, que a nosotros, para poder conocer a los equipos, primero nosotros jugamos muchos partidos amistosos, tuvimos un poquito más de un mes para preparar el torneo, entonces jugamos varios partidos amistosos y ahí pudimos conocer a algunos de los rivales, con sus técnicos obviamente actuales que íbamos a enfrentar. Lo otro era averiguar qué partidos amistosos se jugaban,
y si podíamos conseguir esos videos, con algunos, ahí obviamente que eran la gente del club, que si tenían algún amigo que grababa el video, no sé, en la Universidad San Martín, que jugaba contra Cantolao, si nos podían conseguir el video, y así lo hicimos. Lo poco que podemos conseguir. Por otro lado, hicimos las dos. Vimos los equipos anteriores del técnico que estaban en el equipo que teníamos que enfrentar, y también vimos a los futbolistas en sus equipos anteriores que habían llegado a ese club. Recuerdo que el caso más difícil nos tocó en el primer partido del campeonato, y tuvimos una suerte enorme porque nos tocaba enfrentar a UTC, creo que es Universidad Técnica de Cajamarca, y ellos no habían cambiado técnico, habían cambiado muchos jugadores, habían cambiado de estadio, y no habíamos conseguido ningún partido amistoso. Y no teníamos de dónde sacar imágenes. Entonces analizamos a su técnico, cómo jugaba, analizamos a algunos de los jugadores que iban llegando, y llegaba la semana y suspendieron la cancha de ellos, los castigaron y nos dieron los puntos. Así que tuvimos una suerte terrible. Pero bueno, volviendo a la pregunta, lo hicimos así nosotros. Un poco estudiando la historia del técnico, por lo general los técnicos mantienen su sistema de juego, en general, la forma de enfrentar los partidos, y después las características de los futbolistas, más allá de cómo propongan los equipos, uno las va sacando, si son rápidos, si son más lanzadores, si son más fuertes, si son altos. Eso ya es más fácil de desmenuzarlo. Ya. Sí, porque bueno, cuando a ustedes les toca llegar al inicio de una temporada, igual, entre comillas, es un poco más fácil para gestionar el equipo ustedes mismos, pero también se hace más difícil por el hecho de lo que comentaba, que conocer un equipo que todos se están armando nuevamente y poder conocer y sacar su idea es más complejo. Y al contrario, pasa al revés, cuando un técnico o un cuerpo técnico llega a mitad de una temporada, pues tiene la facilidad de poder ver los partidos anteriores del equipo que él va a dirigir, o los mismos partidos de los equipos que va a enfrentar, pero también se hace difícil ahí porque ustedes tienen que poder gestionar el grupo que ya está y que no lo armaron ustedes. Entonces, es como... Aparte que cuando uno llega a mitad del campeonato no hay tiempo. Claro. No hay tiempo. Si uno llega a comienzo de año y tiene un periodo de un mes o 6 semanas para preparar un campeonato, se da el tiempo para conocer a tus futbolistas, que no es tan fácil tampoco, hay que conocerlos rápido, hay que conocerlos lo más rápido posible, y a los rivales también. Quizás con esa incertidumbre de a veces no saber quién es el entrenador de tal o cual equipo, o cuáles son los refuerzos, o si los entrenadores que llegan son nuevos, tener esa duda, pero al menos se tiene el tiempo para trabajar. Después, si uno llega a mitad de campeonato, hay técnicos que llegan con menos de una semana y tienen que dirigir y ganar. Así es. Así es. Fernando, muchas gracias por la respuesta. Un saludo Gracias. igual. Gracias, Víctor. Lo esperamos, profesor Víctor, por acá. Ya voy a llegar, ya. Vale, tenemos una pregunta aquí de Nelson, el profe Nelson Mora, ¿sí? Bueno, la pregunta dice, está un poco orientada ya a tus funciones como entrenador, y bueno, habla del modelo de juego, cuál es el que te acomoda más. Yo voy a ser un poco más sintético todavía, y simplemente te voy a preguntar que me lo definas con, no sé, 4 o 5 conceptos relevantes de tu modelo de juego, si es que ya más o menos lo tienes enfocado, y después de eso también nos pregunta como un par de ideas que hayas tomado de Mario Salas. Me imagino que muchas, porque con todos los años siempre uno se termina empapando, pero... Claro. Pero finalmente la primera pregunta es acerca del modelo de juego. De tu modelo de juego, el que quieres implantar ahora como entrenador, digamos. Si tienes algo ya más o menos definido, Sí, conceptualmente claro. nomás, ¿no? No tan narrativo. Sí. Me está pasando que, claro, que nos ponemos a hablar de modelo de juego y
Es una pregunta que tirar. pero hacemos un recopilado de información y actualmente la gran mayoría de los técnicos quieren tener equipos agresivos, que piensen en arco rival, y está perfecto, yo concuerdo con eso, me gusta mucho el juego de posición, pero agrego también que a mí me gusta entender y desarrollar la capacidad que tengan los futbolistas, y potenciar al máximo sus capacidades. A mí me gusta, a ver, por decir un ejemplo, me gusta la línea de 4 para defender, me gusta jugar con extremos para doblar por las bandas, pero para mí lo esencial, para que se produzca este juego de posesión, de tener la pelota, de ser protagonista con el balón, que es lo que me gustaría en mi equipo, es manejar los espacios. Siento que el entender bien los espacios, tanto en la fase ofensiva como defensiva, es fundamental. Y eso creo yo que para mí va a ser el primer paso como para generar las otras cosas, de poder salir jugando desde atrás, de encontrar espacio para avanzar, un poco como lo que mostré en los videos, que eso es transversal. A cualquier equipo, desde la propuesta que sea, se necesitan espacios, porque creo que la calidad de los futbolistas si son futbolistas profesionales, hay como un mínimo que uno puede, no sé si asegurar, pero tener la tranquilidad que lo van a hacer, y siento que tiene que ver con el manejo de los espacios. Pero mi ideal, porque el modelo de juego creo que es el ideal, es un buen trato al balón, un buen entendimiento de los espacios y un equipo sí que sea ofensivo y que sí o sí piense en el arco rival. Vale, perfecto. Y respecto a lo de Mario Salas, ¿algún par de conceptos que hayan marcado ahí para replicar? Como concepto futbolístico, tiene que ver la amplitud, esto de volar en amplitud, de ser un equipo protagonista, eso lo compartimos con Mario en general, de las cosas que más nos une esto de ser competitivo, de tener equipos ganadores, de buscar ganar, si al final se trata de ganar. Yo creo que por ahí va. Vale, vale. Listo, espero que le hayamos respondido a la pregunta. Ya me lo perdí, se me quedó por arriba. Maximiliano me parece que era, no me recuerdo. Me quedan unas par de preguntas acá, yo creo que ya vamos a ir cerrando. 2 preguntas más y vamos terminando. Me disculpan los que quedaron ahí un poco en el aire. Intentamos darle a todos, pero se nos hace corto el tiempo. Hay una pregunta que me parece bastante interesante acá, quería dar hace rato, y tiene relación con, en tu planificación semanal de los equipos que pudiste estar, Sí. ¿cuánta importancia le daban a una semana tipo al modelo de juego o a contrarrestar lo del rival? ¿A tu propio modelo de juego, a tu estilo de juego o a contrarrestar las virtudes del rival que te podían hacer daño? ¿Cuánto porcentaje le brindabas a tus días de trabajo de la semana? Pensando en el partido que viene, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Que sí, estoy pensándolo para responder bien, porque creo que siempre tiene que ver con el modelo de juego de uno, pensando quizás en cómo te pueden hacer daño, uno adapta algunas situaciones nomás. No es que, nosotros por lo general con Mario nunca, por dar un ejemplo, nunca hicimos una marca personal. Ya. Entonces, desde la forma de marcar en forma zonal, no dependía, eso, la marca zonal tiene que ver con la posición del balón, principalmente, y de los compañeros. Entonces, sí, habían entrenamientos que eran específicos, pensando en los rivales, mismo parecido a lo que me preguntaron de la altura. Nosotros no modificamos nuestro modelo de juego por tirar a lo mejor la línea 5 metros más atrás cuando iban a tirar la pelota larga, pero sí era un cambio estratégico para ese partido. A ver, estoy tratando de llevarlo a números, porque hay un entrenamiento que nosotros hacíamos específico defensivo, específico ofensivo, que puede ser, pero insisto, es un porcentaje altísimo de su propio modelo de juego, con detalles
que tú crees que puede ser importante con rivales, con delanteros más rápidos, o con que tengan gente muy abierta, o con algunos que tengan más gente en el medio campo. Pero yo pienso que la mayor parte del trabajo tiene que ver con la mejora de tu modelo de juego y con ciertas adaptaciones específicas para ese partido. Más que trabajar pensando en contrarrestar eso, sí, tienes que saber cómo desde lo que tú haces, si es que tiene que hacer algún ajuste para que eso que hace el rival no te provoque daño, perdón, o no le resulte. Claro. Pero creo yo que es un modelaje a tu propio modelo. Matices, ¿no? Exacto, son matices y son específicos a lo mejor para ese partido. Por lo tanto, no deberían ser lo principal en tu entrenamiento. Claro. Vale, entiendo. Nos vamos a ir con la última, ¿sí? La última pregunta, y esta me hace un poquito también de... Ahí quiero escuchar la respuesta. Tiene que ver, bueno, entiendo primero que como jugador con Audax, el año 2007 tuviste la oportunidad de participar de Copa Libertadores, ¿no? Sí. Sí, vale. Bueno, también como ahora en un cuerpo técnico también tuviste la posibilidad con Huachipato, con Católica, me parece, ¿sí? Sudamericana Sudamericana. con Huachipato, Católica y, bueno, Colo-Colo y Cristal. Y Copa Libertadores solo con Católica. Vale. Bueno, la pregunta está hecha en relación a cómo preparas la semana. Obviamente hay protocolos diferentes, porque hay viajes, hay protocolos de la Conmebol, pero también desde cómo lo percibe el jugador el día a día, en la mañana, hay más entusiasmo, hay más nerviosismo, ¿cómo lo manejan? Mira, este otro tema que a mí me encanta. También podríamos hacer otra conversación de esto. Porque se producen varios fenómenos cuando se compite a nivel internacional. Por lo menos acá, de lo que me tocó vivir a mí como futbolista y también como parte de un cuerpo técnico, yo siempre digo esto, que uno entra al mismo hotel, se sube al mismo bus, entra al mismo estadio, al mismo camarín, pero el ambiente es totalmente distinto. Totalmente distinto. Es como si todos estuvieran más concentrados, todos, hasta el chofer del bus va más concentrado en manejar. Están todos con más ganas, no sé, la ropa está más limpia, pareciera que, porque es otra dimensión. No sé si tiene que ver con la expectativa, con los rivales, pero sí se siente distinto. Y por supuesto que las semanas también, primero te cambian los días, se reducen los días de entrenamiento. Si hay viajes de por medio, tienes que hacer un entrenamiento con menor carga aún. En esos días se tiende a hacer más charlas, a darle más importancia a las charlas, a los videos, porque realmente lo que se puede hacer en cancha es poco. Para los jugadores que compiten domingo, miércoles y domingo, es muy poco. Es recuperar y tratar de que lleguen bien al partido siguiente nomás. Por eso te digo que es interesante, porque también eh, hay que ver si se tiene que dosificar, a quién dosificar, por qué dosificar. Hay que analizar posibles suspensiones en los campeonatos, si está el campeonato atrás, posibles lesiones. Hay un montón de situaciones que se generan en esas semanas que hacen que realmente sea interesante y un desafío planificar bien para no pasarse las cargas, para entregar la información correspondiente, para mantener los estados de ánimo, de compromiso de los futbolistas. Algunos quieren jugar solo Copa Libertadores. Cuando pasa la Copa, no te lo dicen nunca, pero uno lo percibe. Hay otros que quieren jugar todo. De repente motivar al más chico, al que no ha tenido competencia, para que entre a un torneo nacional sin que se sienta que está haciendo, no sé, como de segunda categoría, por decirlo de alguna manera. Entonces, realmente son semanas muy bonitas y claro, de pronto los mismos viajes te hacen que se abran un poco más las cabezas de los jugadores, que a lo mejor la concentración se disperse en otras cosas y hay que estar atento a todas esas situaciones. Realmente
ese es un tema que a mí realmente me apasiona, me gustaría desarrollarlo mucho más, y sobre todo pensando que nosotros en Chile nos ha ido muy mal en ese tipo de torneos. Nos ha ido muy mal últimamente en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, entonces quizás ahí hay que hincar un poquito más, hay que tratar de estudiarlo y quizás podríamos mejorarlo. A nivel psicológico, ¿tenían algún planteamiento para decir estas semanas claves vamos a reforzarlo con tales técnicas, tales trabajos? ¿Involucraban más al psicólogo en el equipo durante esos días? Mira, cuando trabajamos con psicólogos, que fue sobre todo, bueno, trabajamos con psicólogos de Católica, Cristal y Colo-Colo, pero con distintos niveles de profundidad, por decirlo. Y algunos con actividades más grupales y otras más individuales. Y claro, el psicólogo en su trabajo, sí, en su trabajo lo desarrollaba, y quizás nosotros lo que, lo que tratábamos de hacer era enfocar la información que se entregaba, que fuera un poquito más técnico-táctica, por decirlo, para quizás bajar un poquito la carga emocional, eh, sin tanta arenga, por decirlo de una manera, como entregar el plan de juego y quizás nada más, eh, tratando de entregar lo específico. Si estás en Copa Libertadores, la motivación es intrínseca. Entonces, quizás por ahí va nuestro manejo. Yo te lo podría decir de ahí, el psicólogo quizás, porque él hacía reuniones individuales y a lo mejor seguramente en eso tenía cambios en esas situaciones. Vale. Vale, profe. Bueno, yo creo que estamos en hora, 2 horitas de presentación, me parece perfecto. Agradecerle. Bueno, me queda una pregunta aquí y me causa curiosidad. El profe de Andorra la tira, dice, una última, tiene relación con si ustedes trabajan, manejan un poco las redes sociales de los jugadores a ese nivel, digamos, Colo-Colo, Católica. No, muy difícil, Muy difícil. muy difícil. O sea, mira, es difícil y no es labor de los cuerpos técnicos. Vale. Yo sí creo que es importante, las redes sociales son herramientas fuertísimas hoy en día, creo que no hay que estar ajeno a ellas, pero hay que saber moverse en ellas. Usarla a favor. Sí, sí, no sé si se pueda tener un control total, pero sí, hay que tratar de usarlo a favor, pero siento que no es labor de un cuerpo técnico. Quizás acá en Chile hay clubes que en etapas formativas hacen asesoramiento, le enseñan a los futbolistas este tipo de cosas, pero creo que son muy pocos y sería útil. O sea, hay un montón de cosas que acá carecemos y una de ellas es esa, el tema de las redes sociales. Pero, insisto, me parece que va más allá del alcance, a pesar de que se puede volver en contra incluso de un cuerpo técnico, creo que no que queda más allá del alcance del cuerpo técnico. Vale, entiendo. Profe, ¿le quedó claro por ahí? Profe de Andorra. Sí. Sí, Salvo que tuvieran un asesor comunicacional, que sería ideal, y que pudiera brindarle apoyo a los futbolistas, si es que ellos te dejan también. A veces a los claro. futbolistas le manejan las redes también, los representantes, y ahí es difícil meterse. Eso sí, eso es verdad. Eso es verdad que ahí hay un tema que no hablamos, que era el tema de los representantes, y que es fundamental también cómo lo puede manejar un cuerpo técnico. No lo tocamos muy. Será para la próxima. Por eso yo te decía al comienzo, cuando empezamos a hablar, son muchas las cosas que se pueden conversar, son Claro. muchas. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que hasta aquí estamos, profe, lo liberamos aquí en Barcelona ya 2 de la mañana. Así que agradecerle, insisto yo con esta parte que estoy liderando este proyecto, la gente que viene del fútbol profesional, que nos viene a aportar este tipo de cosas, es muy valioso. Estoy justamente luchando a diario por generar este nexo entre los que estamos en el fútbol amateur, semiprofesional, formativo, como le quieran llamar, y la gente que viene de más arriba, que sea capaz de situarse aquí, compartir experiencias, hablar un poco, mostrar lo que hacen,
derribar mitos. Así que muchas gracias, de verdad. Nada, liberarlo. Ya estamos. Si quiere dar una última palabra a la gente. Tuvimos gente de varios países, en su mayoría Chile y Perú, porque como decía era el mercado donde estuvieron trabajando, pero teníamos gente de Centroamérica, México, Colombia, Venezuela. Así que a todos ellos muchas gracias también. Sí, solamente quiero darle las gracias a toda la gente que se conectó, que se dio el tiempo para escucharme, para intercambiar sus opiniones, sus inquietudes. A ti, con lo último que dijiste, decirte que voy a seguir abierto a lo que sea requerido. En esto somos todos futboleros, así que no sé si hay unos que están más arriba que otros, quizás en algunos planos sí, pero somos todos fanáticos y no hay nada mejor que intercambiar estas ideas, no sé si tampoco conocimiento, pero para mí siempre es grato, sobre todo hablar de experiencias, si le puede servir a alguien, fantástico. Así que estamos para lo que se necesite. Un abrazo a todos, saludos donde estén y decirles que se cuiden también. Aprovecho de un buen hablar mensaje. claro, de un tema que nos tocó vivir a nuestra generación, algo impensado, que de partida nos tiene lejos del fútbol, que es lo que más nos gusta probablemente, y que no sabemos hasta cuándo va a ser acá. Allá en Europa ustedes ya por lo menos tienen competencia, sin público, pero ya retornaron a la actividad. Nosotros en Chile y en Perú en particular estamos viendo momentos difíciles, así que esperar que ustedes se cuiden, que cuiden a su familia y que pronto podamos volver a las canchas y volver a divertirnos. Sí, nosotros acá ya saliendo un poco y bueno, el fútbol está con hologramas, decía mucha gente acá en España que Messi era un holograma porque tiene 22 en vez de 32, Wow. volvió 10 años más joven, pero sí, Sí, le sacó la estamos barba. que lo tengamos por muchos años, ¿no? Que se quede unos 20 más, ojalá. Ya, Sería profe, bueno. muchas gracias entonces. Yo ahora cierro la sesión nomás. Agradecerle a todos y acabo de confirmar también para la próxima semana, el profe Cristian Villagrán de Universidad Católica, creo que fue también su colega por ahí. Un grande. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Ojalá que lo vi conectado y no sé si está todavía, pero. sí, está me parece. Y me Muy bien. acaba de confirmar que la próxima semana también viene con nosotros. Próximo Vale. jueves ya van a ver la publicidad en nuestras redes, en nuestra comunidad. Acerca de un tema, él es preparador físico de Universidad Católica actualmente y también con pasado en Audax Italiano. Nos viene a hablar de entrenamiento coayudante o entrenamiento auxiliar, ¿sí? Es una forma de entrenar diferente que por ahí los que trabajan en el tema de preparación física deben conocerlo. Así que todos invitados a hablar desde el enfoque profesional también la próxima semana. Y el 1 tenemos una presentación de especialista en escuela de fútbol, un profesor español que tiene una escuela en México y que nos viene a dar una presentación directamente de eso, de estructura de escuela de fútbol. Así que no se lo pierdan, estén atentos a nuestras redes, síganos. Les agradezco compartir también, gracias a eso nosotros estamos generando estas instancias gratis. Así que nada más. Eso, escríbanos cualquier duda, info@90workexperience.com, cualquier duda por ahí. Muchas gracias a todos. Gracias, profe, otra Bueno, vez.